Hablar sobre un video del pecado en la humanidad. ¿Por qué peca la humanidad? El origen de la iniquidad. ¿Por qué nosotros los seres humanos siempre tendemos a pecar? La palabra pecar o iniquidad quiere decir lo torcido. De hecho es lo que se tuerce del camino recto y perfecto de Dios, porque Dios cuando crea al ser humano los crea para rectitud, para que anden de bendición en bendición, para bien. El origen de la iniquidad se encuentra en la caída del diablo, de Luzbel. Surge en el momento en que este arcángel lleno de belleza y perfección le da cabida a un mal pensamiento en su mente, y esto lo hace que se desalinee de Dios y empieza a creer en algo diferente y opuesto a la justicia divina. Estos pensamientos fueron los que llevaron a que Luzbel se contradijera y tuviera enemistad con mi Señor Jesucristo. Entonces mi Señor Jesucristo en Ezequiel 28, 15, 18 le dice: perfecto eras en todos tus caminos en el día en que fuisteis creado, hasta que hallo en ti maldad. Y luego dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones profanaste tu santuario. De estas dos palabras podemos entender la raíz de la gran mayoría de los problemas que nos suceden. La maldad es la semilla diabólica de donde todo el mal se origina. O sea, de aquí es donde se origina la maldad, donde se centra, es el núcleo de donde empieza la perdición del ser humano. Porque este ángel, que era un ángel creado para que alabara a nuestro Señor Jesucristo, dejó que su corazón se pervirtiera, que su mente se pervirtiera. O sea que este es el origen del cual se contamina la humanidad a través de generaciones, entre generaciones, de milenio a milenio, de años por años. La contaminación de la maldad ha pasado de generación a generación a la humanidad. Luego la iniquidad, porque la iniquidad va a impregnar el espíritu del ser humano en el instante que es concebido el embrión. Desde que hay un feto en un vientre, ya viene con maldiciones generacionales, con iniquidad, porque son heredados de nuestros padres. En este momento, que toda esta información o herencia espiritual de maldad en la persona se va a establecer en ella, afecta el comportamiento del ser humano, afecta su estructura, su pensamiento, su estado, su salud, su cuerpo físico. Hay personas que son muy enfermas. Esto es heredado por maldiciones generacionales. Esto no me lo estoy inventando yo, esto lo dice la Biblia. Así que la persona que no crea en esto, bienvenida, busque su Biblia y lo va a encontrar. La iniquidad se origina en el hombre, en el espíritu, e invade el alma y el cuerpo como un lodo que lo ensucia todo. La iniquidad es como un cordón espiritual a donde van grabando todos los pecados del hombre y lo que será su herencia a la siguiente generación. O sea que ahí se va acumulando toda esta maldad y va siendo traspasada hacia el futuro, de generación a generación, a toda su descendencia. Una descendencia que nada tiene que ver con los comportamientos de sus antepasados, pero van a recibir toda esa carga espiritual simplemente por ser herederos de aquellas personas. La iniquidad está ligada al mundo espiritual de las tinieblas, y es ahí donde el diablo agarra las maldiciones que vienen de nuestros antepasados. Es allí donde se encuentra la legalidad de Satanás para robarnos y oprimirnos, y lo que va a ser un constante obstáculo para recibir la plenitud de las bendiciones de Dios. O sea que estas iniquidades nos está diciendo la palabra del Señor que es un obstáculo para poder recibir a Cristo Jesús, porque nacemos y nos criamos con cargas espirituales, como el velo espiritual de la idolatría. Esto es heredado por generación a generación, y este velo espiritual del que habla la Biblia nos lleva a la condenación si no renunciamos a Él y buscamos a Cristo como Él se merece. Es por eso que hay hijos alcohólicos que llegan a cierta edad y se crían en una familia alcohólica y ellos no son alcohólicos, pero cuando estos niños llegan a cierta edad sienten un deseo y sienten una atracción por tomar licor. Hay personas que se preguntan que por qué estas personas hacen esto si ni siquiera son alcohólicos. Simplemente se está despertando en ellos, se está activando la maldición generacional que ha estado guardada por tanto tiempo.
aquella maldición generacional que ha sido heredada de sus padres. A veces hasta son hijos de cristianos o de pastores, o que sin razón alguna empiezan a desarrollar estas inclinaciones pecaminosas. La razón de este pecado es que no se ha tratado la iniquidad. En Santiago 1, 14, 15 dice que sino que a cada uno, tentado con su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que se ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. O sea que estos dos es la perdición en el ser humano. Concupiscencia, la cual da vida al pecado, es igual a muerte, muerte espiritual. Santiago 1, 14, 15. No es lo mismo el fruto que la raíz. El origen es lo que da a la luz. Es lo que da a luz. Y Dios en nuestras vidas vino a vencer el pecado y a deshacer todas las obras del diablo. Cuando Moisés estaba clamando a Dios por ver su gloria, el Señor se manifiesta a él y le dice: Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso, piadoso para la ira, piadoso y tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Éxodo 34, 6 y 7. Está citando Éxodo en esta Biblia que Dios no tendrá benevolencia con el malvado, no tendrá piedad, porque Dios simplemente da libre albedrío en esta tierra y Él respeta tu decisión de seguirlo o no. Cristo no te obliga a que hagas lo bueno, ni tampoco te obliga a que hagas lo malo. Eres tú, en tu ignorancia, que haces lo malo, porque si supieras verdaderamente lo que habla la palabra del Señor, ninguno de nosotros hubiéramos cogido la senda del pecado. Porque no solo el diablo va a interferir en la vida del hombre a través de la iniquidad, sino que es donde los juicios de Dios se van a estar manifestando constantemente. La iniquidad ocasionará un choque continuo con la rectitud de Dios. La justicia divina tiene como parte de su esencia el juzgar todo lo que se opone a ella, porque ya sabemos que Dios es amor. Entonces nada se puede contradecir en el reino de los cielos, en el reino divino. Por eso Dios debe juzgar cualquier contradicción, cualquier pecado. Dios alinea todas las cosas a su voluntad y a su justicia. Por eso las personas pasan por juicios, por pruebas, por tribulaciones, por desiertos, porque están recogiendo todo aquello que sembraron anteriormente en el pasado, y Cristo los está probando. ¿Por qué? Porque ellos mismos sembraron esto. No es que Dios le está mandando estas maldiciones a las personas, simplemente está recogiendo lo que sembró. Cada uno de nosotros saben que ha fallado con el Señor y por eso está recibiendo lo que se merece. Porque Éxodo 20:5 dice: Yo soy Jehová tu Dios, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que aquí en este versículo Dios te está diciendo que visita la iniquidad en la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. O sea que esto vamos a recibir quienes aborrecemos a Cristo Jesús. Yo me pongo a pensar cuán ignorantes somos los seres humanos, que aborrecemos lo bueno, que es Cristo Jesús, y recibimos la maldad del pecado, del diablo, las ataduras, porque el diablo nos quiere tener así, cegados, amarrados, para que cuando muramos vayamos al agua de fuego del que habla la Biblia. El ser humano, en su ignorancia, a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Pero esto es simplemente el no saber verdaderamente la palabra del Señor, el no estudiar la palabra, porque el diablo pone pereza en las personas para que lean la palabra del Señor. Ese es el peor error del ser humano, que el ser humano no lee la Biblia y se cree bueno. Dice el Señor Jesucristo: tus pensamientos no son mis pensamientos, tus palabras no son mis palabras. Entonces, porque hay personas que se creen buenos diciendo que los pecados de ellos son más buenos que los de otros. Error, los pecados del uno son igual a los del otro. Homicidio es igual a mentira. Para Dios los pecados se ponen en la misma balanza. Idolatría, fornicación, muerte, homicidio, hechicería, brujería,
idolatría, aquel que tiene moza, aquel que no está casado, mejor dicho, todos los pecados, todo lo contrario a la Biblia es lo bueno, Satanás lo malo. Aquí Dios está hablando a su pueblo y no a los impíos, y que no visita el pecado, sino la iniquidad, porque el pecado es el fruto de la iniquidad, es lo superficial y lo visible de algo que está profundamente arraigado en el ser humano, porque el pecado, nacemos con el pecado, lo traemos pegado hacia nosotros, es como una parte de nosotros, nacemos con eso por las maldiciones generacionales que heredamos de nuestros padres. La iniquidad es la raíz invisible de donde surge todo el mal en nosotros. Y es ahí donde debemos echar el hacha. Simplemente que esto lo debemos disponer nosotros. Cristo Jesús no obliga a nadie a que lo siga. Por eso pienso que cuando uno le comparte, a mí me gusta mucho hablarle del Señor a las personas, en el lugar donde vivo. Pero pienso que uno no debe rogarle a la gente, porque dice el Señor Jesucristo en su palabra que conforme crea tu corazón, así mismo será prosperada tu alma. Entonces pienso que la palabra del Señor no se le debe estar rogando a las personas, porque la palabra del Señor es vida eterna, es salvación, y uno no debe rogarle a nadie. Cristo no le rogó a nadie para que se salvara, y Cristo no te va a rogar a ti. Así que busca al Señor Jesucristo ahora que tengas día, porque se te va a dar por contado lo que hagas aquí en la tierra. Es simplemente que el pecado no te deje. ¿Cuántas veces decimos en nuestra ignorancia que esto no es justo? ¿Por qué me sucede esto, Señor? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué no le pasa a otro? ¿Por qué siempre a mí? Yo soy bueno, yo no le he hecho nada a nadie. Ya le pedí perdón a Dios por mis pecados y sé que me perdonó. Y aún estoy pasando por pruebas, desiertos, tribulaciones. ¿Y qué estoy haciendo mal, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué nuestras anteriores generaciones cometieron estos pecados y he tenido que recibirlos? Porque han recibido maldiciones y no hicieron nada para eliminar estos cánceres de sus vidas. Enfermedades, muchas enfermedades que agobian hoy al ser humano y se preguntan que son nuevas enfermedades que están surgiendo, pero son maldiciones generacionales que en cierto momento se activan, porque nosotros no vemos las maldiciones generacionales. Llega un momento en que se empiezan a activar en nuestra vida y solo los cristianos y las personas que verdaderamente buscan del Señor conocen el verdadero significado y el núcleo y el lugar donde están arraigadas estas maldiciones generacionales, que el centro de todo esto y el cúmulo de esto es el pecado. Y ahí es donde heredamos todas estas maldiciones. Es como un lodo que ensucia nuestra vida, nuestra alma. Estamos sucios por dentro y nos vemos limpios, pero estamos perdidos. Y muchos se creen buenos, que son salvos, pero falso, no serás salvo. Eso no lo digo yo, lo dice nuestro Señor Jesucristo en la Biblia. Muchas personas se pueden sentir ofendidas con mis palabras, pero a mí me gusta ser muy directo y te pido perdón si te llego a ofender, pero qué bueno hablar así como yo hablo, sin tapujos. Hay personas que le hablan a los demás así sobándole el hombro. Cristo no quiere personas que les estén sobando el hombro a los demás, que les estén felicitando su pecado, no, porque Cristo no le rogó a ninguno. Recuerdo el pasaje bíblico que Cristo pasó por el lado de un rico y Cristo se sintió amado por ese rico, porque ese rico cumplía los mandamientos. Cristo vio gracia en ese rico y le dijo, sígueme y deja tu riqueza. Pero el rico no lo hizo, porque el ser humano pone los ojos en el dinero y no los pone en Cristo Jesús. Y hoy día actualmente pasa esto en esta tierra. Hay personas que ponen los ojos en el dinero y dejan a Cristo Jesús como segunda opción. Y Cristo Jesús quiere el primer plano. Cristo Jesús quiere el estandarte de Cristo arriba, en tu frente. Que el estandarte de Cristo esté brillando. Que el estandarte de Cristo esté de primero en tu vida. Tú no puedes querer más a tus hijos que a Cristo, porque dicen un mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Cristo no quiere segundos lugares, porque si tú amas más a tu hijo y a tu hija, te digo esto: tu hija no es la que te va a salvar, ni tu hijo te va a salvar. Entre más cuides a tus hijos y entre más los quieras más que a nuestro Señor Jesucristo,
los vas a perder, porque Jesucristo quiere el primer plano, Jesucristo quiere que lo honremos ahorita que estamos vivos. Hay personas que honran más a su mamá que a Cristo. Hay personas que dicen, mi mamá es una santa. Santa, en esta tierra no han habido santos ni lo habrán. Santo es uno y se llama el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, que vino a la tierra para perdonar los pecados, para perdonar tus pecados y los míos. Entonces tu mamá no es ninguna santa. No debes darle el primer puesto a tu mamá, debes darle el primer puesto a Jesucristo. Hay quienes le dan el primer puesto a un caballo, a la mamá, a los hijos. Entre más cuides las cosas que tenemos en esta tierra, perecerán. Porque la palabra del Señor no perecerá jamás. La palabra del Señor ha estado por milenios. Recuerda esto, que la gloria del ser humano en esta tierra es como la paja que se seca. Y en su euforia y en su furor, el ser humano es como la flor que se cae. Pero la palabra del Señor Jesucristo perdurará por la eternidad, por los siglos de los siglos. Porque la palabra del Señor Jesucristo es para el pasado, presente y futuro. Para aquellos en ese tiempo que fueron masacrados por profesar una fe cristiana. Para un presente que es el que estamos viviendo nosotros. Y para un futuro que es lo que dice la Biblia, el arrebatamiento, la venida de Cristo Jesús. Porque a partir de 5 minutos de aquí en adelante, este video que estoy haciendo ya es futuro, no sabemos lo que va a pasar. Así que la Biblia habla del arrebatamiento, puede ser dentro de media hora. ¿Estás preparado para el arrebatamiento? Aún no estoy preparado para el arrebatamiento porque aún cometo errores, pero Cristo Jesús sabe que este pecador en su corazón le duele el pecado. Por eso Cristo sabe que hasta el momento de mi muerte, que cuando yo muera, Cristo me va a sumar, porque voy a andar de victoria en victoria, y así caiga voy a volverme a levantar y a pedirle perdón a mi Señor, que me perdone, y a declarar que el pecado en mi vida es inoperante y que no voy a ser como el cerdo, que el cerdo y el perro vuelven a su vómito y el cerdo se revuelca en el estiércol cuando está limpio. No voy a ser como esos dos animales. Voy a andar de victoria en victoria porque yo le creo a Jesucristo, porque Jesucristo fue el único que pudo hacer que este pecador pudiera cambiar. Nadie más en el mundo lo pudo hacer. Entonces, ¿cuáles son los pasos para liberarnos por completo de la iniquidad y de los pecados? Primero, debe haber una oración de revelación. Debes orarle al Señor Jesucristo. Debes abrirle tu corazón, abrirle tu mente. Debes arrodillarte al Señor, mejor dicho. Enciérrate en una habitación y háblale al Señor de todas tus porquerías, de todo lo malo que tengas. Ábrele tu corazón y tu mente. Segundo, la escritura de la iniquidad es hereditaria. Ya tú sabes que la iniquidad es heredada, y eso está arraigado en ti, eso está alojado en tu vida, en tu mente, en tu cuerpo, en tu corazón. Son cosas que van a estar ahí, simplemente que a medida que vayas conociendo el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo va a ir borrando toda esa maldad, toda esa porquería. Tercero, la oración para desarraigar la iniquidad hereditaria. Solo por medio de la oración se quita eso, pero debe ser una oración consciente, sin obligación, que te duela, que le pidas al Señor Jesucristo y que te duela lo que estás expresando por tu boca, porque con el corazón debes creer para ser justificado y con la boca confesar para ser salvo. Cuando haces estas dos cositas, se activa esto en tu vida. Cristo Jesús empieza a borrar toda esa maldad, pero tu corazón y tu mente deben activarse con el Señor Jesucristo para que esto se pueda hacer en tu vida. La oración para cortar los pecados de esta vida. Es muy importante orar, porque cuando empezamos a orar, cuando comprendemos el significado de la oración es poder. Yo descubrí que la oración es poder apenas hace como 4 o 5 meses y llevo asistiendo a una iglesia cristiana 3 años, pero en sí puedo decir que soy cristiano desde hace apenas 5 meses, porque desde esos 5 meses he venido haciendo todas las cosas que Dios quiere. Claro que sí que todavía fallo, pero Dios me está sumando para andar de victoria en victoria. Todas estas cosas de las que le hablé, el Dios viviente, Cristo Jesús, las borra cuando ve actos de arrepentimiento en nuestro corazón, porque Cristo Jesús quiere ver pecadores arrepentidos. ¿Por qué debemos escribir los pecados? Nosotros en nuestra iglesia hacemos un devocional, leemos la Biblia
decimos lo que entendemos. Pero es bueno uno escribir los pecados cuando va a orar, para que cuando tú le estés pidiendo al Señor Jesucristo los tengas todos presentes y Él te dé entendimiento y revelación, para que por medio de esta boca los saques a flote. Y Cristo Jesús escuche todas las porquerías que tienes guardadas en tu mente y en tu corazón, todos tus pecados. Porque Cristo lo malo lo vuelve bueno. Así que nadie tiene por qué dársela. Recuerde que los pecados del uno son iguales a los del otro. Homicidio es igual a mentira. Así que ningún pecado es más grande que el otro. La obra redentora de Dios tiene que llegar hasta lo profundo, al lugar donde se originó el pecado, porque si no somos específicos, este cuerpo de iniquidad que acabamos de describir seguirá vivo y seguirá operando toda clase de maldades, toda clase de basuras que tengamos, toda clase de maldición. Si tú quieres verdaderamente desarraigar todos estos pecados y todas estas cosas que se guardan en nuestro corazón, no podemos hacer una oración así como esta: Señor, perdóname, Padre Santo, líbrame de todo mal y peligro. No, debemos abrirle nuestro corazón a Cristo Jesús y declarar, confesar con nuestra boca en el nombre de Jesús. Dios hizo todo con mucha dedicación, Dios hizo todo con mucho amor, porque Dios es amor. Por eso dice Dios en su Biblia que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nuestro Padre está esperando estos pasos de amor, de dedicación, de arrepentimiento sincero, la verdad. Hay que hablar con verdad, hay que hablarle a Dios con la verdad. Todos somos pecadores y todos vamos a pecar hasta que muramos. Simplemente que a medida que vayamos comprendiendo la palabra del Señor, vamos a pecar en menor proporción, porque Cristo va depositando en tu corazón y en el mío. Si leemos la Biblia y si lo seguimos como Él lo quiere, va depositando palabra de vida, va depositando temor de Cristo Jesús. Y cuando hay temor de Cristo Jesús en el corazón, no vas a pecar tanto, te va a doler el pecado. Debemos pedirle al Señor y confesar con nuestra boca en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de Dios, que saque aquella maldad que está arraigada en nuestra mente, en nuestro corazón. La oración debe ser sincera, genuina. En la oración se pueden convertir muchos pecadores. Puedes confesar pecados que ni siquiera sabías, que ni siquiera te recordabas, porque en el momento de la oración Cristo los trae a tu mente y Cristo los recuerda. Jesús toma nuestro corazón arrepentido y lo transforma, porque Cristo ve a aquel pecador que le duele el pecado y hace que aquellos pecados que tenían en su mente, aquellos pecados que ese pecador pensaba que no eran pecado y se los está mostrando: este es tu pecado, y piensas que no es un pecado. Cristo genera arrepentimiento en nuestra vida, un arrepentimiento que nunca habíamos sentido. Por eso te digo esto: un católico no siente el gozo que siente un cristiano. Cuando yo voy a mi iglesia cristiana y cantan las alabanzas, yo siento algo en mi corazón. Ese es el gozo del que habla la palabra del Señor. El gozo que no se ve allá en la iglesia católica, en tu iglesia católica. Allá no hay gozo, allá hay opresión. Porque allá simplemente vas a recibir lo que un cura quiera decir. Ni siquiera tienes el derecho de expresar si estás de acuerdo o no. Tienes que quedarte callado. Pero en una iglesia cristiana no es así. En una iglesia cristiana, a Cristo Jesús ve a todos por igual y todo el mundo tiene el derecho de opinar, con la Biblia en la mano, eso sí, porque todo tiene que ser basado en la Biblia. Cristo corrobora con la palabra en la mano, porque la palabra de Dios es la mente de Cristo. Recuerda, solo por la mente de Cristo serás salvo, porque solo por Él, si aceptas a Cristo Jesús en tu corazón, llegarás al Padre, es por medio de Él. Así que debes leer la Biblia. Cuando anotamos el pecado, hay personas que van a llenar un cuaderno entero de cosas malas que han hecho, de pecados. Pero cuando uno se toma el tiempo de anotar sus pecados en un cuaderno, se activa el mover de Cristo Jesús en esa persona, porque Cristo Jesús, allá en el lugar donde Él está, en el lugar altísimo, en el lugar santísimo, ve que allá en el planeta Tierra, en ese lugar donde está aquel impío, se está tomando el tiempo de anotar esos pecados para pedirle perdón al Señor. Entonces Cristo Jesús va a ver que se está prendiendo una lámpara allá, una luz en aquel lugar donde había oscuridad. Y si tú perseveras, Cristo te va a sacar de la oscuridad del pecado, porque el pecado es rebeldía, el pecado es
represión. El pecado es opresión contra el ser humano, porque recuerda que por culpa de Satanás heredamos el pecado, porque fue él quien se rebeló. Cuando Cristo Jesús hizo a Adán y Eva, la serpiente engañó a Eva, le dijo que comiera del fruto y Eva ingenuamente comió. Eva le dice a la serpiente que Dios le dice que si comen de la manzana morirán. Pero el diablo es muy astuto. Recuerden que el diablo ya sabía el bien y el mal, porque el diablo primero fue un ángel. Entonces el diablo astutamente le responde a Eva y le dice: Eva, no morirás, simplemente conocerás lo bueno y lo malo y serás como Dios. Y ese fue el peor error, porque Eva, al comer de la manzana, le ofreció a Adán y Adán también comió. Entonces cuando Adán y Eva comen de la manzana, que Dios ya los llama, vengan para acá a ver qué fue lo que hicieron. Explícitamente Dios no les dice así. Dios les dice por qué habían comido de la manzana, que por qué lo hicieron. Entonces Adán se excusa en que Eva fue la que le dio la manzana. Recordemos que Eva no obligó a Adán a comer la manzana. Tampoco la serpiente obligó a Eva a comer la manzana. Dios, desde que formó al ser humano y sopló y dio aliento de vida en Adán, y de la costilla sacó a su esposa Eva, Dios los creó con amor, con bondad, con paz, pero con algo especial, que ellos podían decidir si aceptaban o no el comer del árbol de la vida, pero tomaron la mala decisión de aceptar, del comer el árbol de la vida, el fruto prohibido. Y allí se abrió el entendimiento al ser humano del bien y del mal. Entonces desde ahí, desde ese lugar, empezamos a heredar maldiciones generacionales de nuestros padres, maldiciones generacionales como el pecado. Por eso Dios, en el momento de la exhortación, le dice a Eva que parirás tus hijos con dolor, y al hombre le dice a Adán que con el sudor de tu frente ararás la tierra y te ganarás el pan. Porque desde el primer momento en que pecaron comiendo de la manzana, Dios empezó a exhortar, empezó a reprender, porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios verdadero. Dios es enemigo del pecado, porque Dios no puede entrar a su reino. Personas que sigan cometiendo pecado, Dios no va a dañar el reino de los cielos metiendo a un pecador allá. Muchas personas dicen que si Dios es un Dios de amor, ¿por qué Dios va a meter a las personas en el lago de fuego? Recuerda algo muy importante, que Dios te da libre albedrío, que Dios a nadie obliga a lo malo ni a lo bueno. Así que Dios, como es un Dios de amor, Él tiene que poner algo que se llama orden, tiene que impartir justicia, porque vamos a ser juzgados por lo que hagamos en esta vida, en esta tierra. Entonces, escuche bien, aquellos que escuchan el llamado de Dios van a ser añadidos al libro de la vida. Aquellos que no escuchan el llamado de Dios, está puesta el hacha, como habla la palabra del Señor, que hay una hacha puesta para aquel que crece como cizaña entre el trigo. Aquel que crece como cizaña entre el trigo va a ser cortado, porque el hacha está puesta y va a ser quemado, va a ser arrojado a la candela. ¿Y sabe cuál va a ser la candela a la que va a ser arrojado aquel trigo del que habla la palabra del Señor? El lago de fuego, en el cual vas a arder por la eternidad, por los siglos de los siglos. Aquel trigo que va a ser cortado son todas aquellas personas en la humanidad que han escuchado el llamado del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo hace el llamado, porque en la palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo hace el llamado a sus ovejas y que sus ovejas escuchan el llamado del Padre. Yo soy una oveja del Señor Jesucristo y me siento muy orgulloso de ser una oveja de mi Señor Jesucristo, porque ya conozco la verdadera fe de Jesús, conozco la salvación, sé que es por medio de Él que se llega al Padre, sé que es por medio de Cristo que tengo el derecho de obtener la salvación. Así que si tú eres aquel trigo bueno que escuchaste el llamado de Cristo, y si perseveras, Dios te va a sumar para la salvación. Pero si tú eres aquella cizaña que crece en medio del trigo, recuerda que el hacha está puesta para el día de la perdición, para el día de la muerte.
serás arrojado al lago de fuego donde vas a sufrir por la eternidad. Y tú solito te estás metiendo allá, nadie te está obligando. Hay personas que dicen, no, yo soy católico porque mi papá es católico. Eso es basura, hermano. ¿Cuál católico? Porque tu papá seas católico. Entonces, si tu papá es un homosexual, ¿por qué tú no eres un homosexual? Si tu papá es un drogadicto, ¿por qué tú no eres un drogadicto? Si tu papá es un matón, ¿por qué tú no eres un matón? No, hermano. Lo que pasa es que hay personas que simplemente, para donde va Vicente va la gente, o simplemente el mundo, al actualizar toda esta información, al recibir toda esta basura del mundo, las personas reciben solo lo que les conviene. Pero ¿por qué si no reciben la palabra del Señor? Que la palabra del Señor es vida eterna. ¿Por qué? Porque el diablo pone pereza en tu corazón y pone un velo en tus ojos, un velo espiritual. El diablo entenebrece tu mente y te postra ante ídolos, te postra ante la idolatría que te va a llevar a la perdición. Yo recuerdo cuando yo era católico que yo sí me colgaba una cruz en el pecho, pero no me gustaba mucho ver esas imágenes porque me daban miedo. Pero algo en mí, no sé, algo en mí sentía temor hacia esas imágenes. Y hoy comprendo que eso es obra de las manos de un pecador igual a tú y a mí. Eso no tiene ninguna relación con Dios. Es más, si verdaderamente Cristo Jesús hubiera querido una imagen de Él, recuerda que Cristo Jesús fue un carpintero. ¿Te imaginas el don que tenía Cristo Jesús en las manos? Cristo Jesús hubiera hecho una imagen de Dios, pero vea, hermano, espectacular. Cristo Jesús hubiera hecho una imagen de Él, mejor dicho, la mejor, porque Cristo Jesús era el Hijo del Padre Celestial. Todos los conocimientos que fueron traspasados hacia la humanidad por medio de Él, Él los tenía guardados en esa mente. Así que imagínate qué estatua hubiera hecho Cristo. Entonces, si Él no lo hizo, hermano, no hay que adorar, no hay que idolatrar imágenes. Eso te va a llevar a la perdición. El idólatra no entrará al reino de los cielos. Y no es solamente el idólatra, el chismoso, el fornicario, el ladrón, el asesino, el avaro, el tacaño, el brujo, la bruja. Muchas cosas, hermano. La Biblia es vida. Lee la Biblia. Y déjate ese cuentico de que eres católico. Yo recuerdo cuando mi cuñado hablábamos con un cura, que el cura decía que si lo mataban y que si lo mataban, él oraba para que lo sacara del infierno. Él por medio de oración lo sacaba. Mano, le digo una cosa, ese cura está más perdido que Limber, está más perdido que Tom Sawyer. Porque los curas dicen, cuando una persona muere le echan agüita bendita y le dicen, descansa en la paz del Señor. Falso, hermano, porque cuando una persona se muere, que le están haciendo esa misa en la iglesia, esa persona desde un día antes o 2 días antes de que se murió, ¡pan!, desde que no hubo más destello de luz en su vida, el alma ya sale de ese cuerpo. Si murió en Cristo Jesús, esa alma va para salvación cuando Cristo Jesús venga a juzgar a vivos y a muertos. Pero si esa alma murió en pecado, te lo juro, hermano, que esa alma por la eternidad se va a consumar en el lago de fuego. Simplemente que buenos y malos van a ir al Hades, a un lugar de donde las almas se depositan. ¿Cómo es ese lugar, hermano? No sé. Simplemente la Biblia habla del Hades. Así que ¿dónde te quieres encontrar? ¿En la eternidad por el lago de fuego? ¿O alabando por la eternidad a nuestro Señor Jesucristo? La palabra de Dios salva, hermano. Es mejor creer que perecer. Dios te bendiga y te cumpla los anhelos de tu corazón siempre y cuando sean para cosas buenas.